aquí en la isla de Gran Canaria. Ya puesto brevemente un poco el contexto en el que se va a desarrollar la conferencia. Pues quiero en todo caso darles en primer lugar un saludo por parte de los convocantes, Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, Intersindical Canaria, Partido Comunista del Pueblo Canario, EA Canarias de Recalco, que hemos organizado esta jornada de debate, de reflexión, bajo el título de ¿Es posible la paz en Colombia?, ¿no? Una conferencia en todo caso donde vamos a tratar pues, un poco la situación en la que se encuentra el conflicto colombiano en estos momentos. Desde las organizaciones convocantes queremos mostrar en todo caso desde el principio nuestro apoyo desde una parte del pueblo canario a la lucha que viene desarrollando el pueblo colombiano en su búsqueda de esa paz con justicia social para su país. Y el tema de hoy que vamos a tratar es Colombia. Colombia desde la llegada de los españoles a este territorio que hoy llamamos Colombia ha vivido una eterna guerra, un eterno conflicto que hoy día no ha terminado. Conflicto que en diferentes épocas de la historia ha tenido diferentes nombres, que ha tenido parteos de las mismas circunstancias. La primera parte de ella que recoge la historia, que es un periodo que en Colombia se conoce como la Patria Boba, que fue después de 1810. Después de 1832 hay otra guerra que se llama la Guerra de los Premios, y así desde 1810 hasta la fecha contamos 10 guerras civiles declaradas, contadas por la historia, y más de 60 guerras o insurrecciones que no cuenta la historia. Dentro de estas 10 guerras civiles, Colombia también ha tenido 5 nombres diferentes, comenzando por Nueva Granada, pasando por Estados Unidos de Colombia, hasta llegar en 1886 a la República de Colombia. Dentro de esas guerras que se narran, y se cuenta la historia, está una que fue en la que se llama la Guerra de los 1000 días, en que uno de sus más altos oficiales, el general Uribe, fue asesinado en Bogotá, subiendo la escalinata del Capitolio, porque tenía diferencias de conceptos con el gobierno de turno. Pero hay otra parte de esa historia de los conflictos, que es la que más se acuerda uno, porque es la que me contó mi abuelo, me ha contado mi padre, y la que ha leído uno de vez en cuando, que es la época llamada de la violencia, que empieza en 1946 y se recrudece con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. De ahí en adelante no hemos tenido una década de paz. Estos conflictos continúan hasta ahora y dentro de estos conflictos el Estado colombiano ha generado una serie de leyes para criminalizar la protesta social, al dirigente sindical, al defensor de derechos humanos, toda persona que piense o diga algo diferente del Estado, que es perseguido, algunas veces desaparecido, otras veces encarcelado. Es así como en el tour en el Huila se está construyendo una represa, tiene el proyecto de crear una represa llamada el Quimbo. En estos días, los pobladores del Quimbo, de alrededor de la represa, se reunieron y hicieron la protesta. Esta protesta fue duramente reprimida por el Estado, por las fuerzas policiales, y el hombre que hizo un video que se llama El video que el gobierno no quiere ver, fue amenazado, y por este video, donde denuncia esta represión, tuvo que salir del país. Es una forma de criminalizar la protesta o criminalizar el pensamiento diferente. A través de esa criminalización se han terminado las organizaciones políticas como la Unión Patriótica y muchos de sus miembros se han tenido que afiliarse por no correr la suerte de otros compañeros como Jaime Paco Leal y otros. El afiche cita, dice: es posible la paz en Colombia.
Es una pregunta muy difícil de resolver. Porque el conflicto colombiano, a pesar de todo lo que se ha estudiado, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, es un conflicto que no se conoce a su cabalidad. No se conoce a cabalidad. Cada día aparece una nueva faceta, un nuevo aspecto de ese conflicto. El conflicto colombiano es único en el mundo. Eso deben ustedes saberlo. Quien quiera aproximarse a entender este fenómeno tiene que saber que está frente a una situación única. Es un conflicto donde se combinan muchos elementos, como lo acabo de decir. Primero que todo es un conflicto histórico. El compañero trató de plantear aquí algunos elementos históricos que yo me voy a permitir también recordarles. Colombia tuvo en el siglo XIX, después de la liberación de Simón Bolívar, Colombia tuvo 9 guerras civiles, en las cuales la oligarquía terrateniente agarraba sus peonadas y las ponía a pelear unas con otras. Las sectarizaba, las fanatizaba, las emborrachaba con chicha y las ponía a pelear a machete. 9 guerras civiles. La última guerra se llamó la guerra de los 1000 días. Imagínense ustedes una guerra de 1000 días en Colombia. Pues eso ahí no hay ninguna guerra de grandes batallas como la estamos pensando, sino era una guerra de guerrillas. Eran pequeños grupos que combatían unos con otros y allí surge toda esa tradición. O sea, el elemento histórico que yo les quiero plantear es que el poder desde el Estado introdujo la violencia política en el seno del campesinado colombiano para dominarlo, para manipularle y para apoderarse de la tierra. Ese es el segundo aspecto fundamental del conflicto colombiano. Es un conflicto en el cual el aspecto fundamental es un problema por la tierra, al cual se le han ido agregando otros elementos, el narcotráfico, en fin, otros elementos, pero el aspecto central es un aspecto de la tierra. Es un conflicto armado, en el cual un grupo de campesinos que fue agredido injustificadamente por los aviones norteamericanos que hablaba el compañero, 48 campesinos en la región de Marquetalia, a los quienes les tiraron bombas de napalm, les tiraron incluso bacterias del anthrax. El batallón Colombia que acababa de llegar de Corea, les tiraron a 48 campesinos que es que porque eran comunistas y comenzaba la Guerra Fría en aquel entonces, pues les tiraron 14.000 soldados aerotransportados. Es una desproporción como la que estamos viendo hoy en día en esos combates que se hablan. Pues esos campesinos resistieron esa ofensiva y se constituyeron en organizaciones guerrilleras. La única forma que tenían de resistir y de sobrevivir fue con la lucha guerrillera. O sea, es un conflicto armado, pero fundamentalmente es un conflicto de resistencia. No es cualquier guerra. No es una guerra como la que hay en otros países por constituirse en Estado, o como la que hay en la India, en una isla, por una minoría racial, enfrentarse a otra, o la que hay por aquí en el África, en fin, no. Es un conflicto centrado en el problema de la tierra, lucha armada guerrillera,
pero fundamentalmente de resistencia. Resistencia. 60 años llevan en eso. 60 años llevan tratando de exterminarlos y no han podido exterminarlos. Es más, todo lo contrario. Crecen y crecen y se multiplican. Y el otro aspecto que les quiero a ustedes plantear, que forma parte de ese conflicto colombiano, es que por las características especiales, no sé si eso es bueno o es malo, pero no sé, lo que sí sé es que así es. Colombia es una esquina sumamente privilegiada. Es la esquina más importante de la América del Sur. Tiene costas en ambos océanos, tiene 3 cordilleras, los llanos, la selva, tiene todo, tiene todo. La comunicación entre el Pacífico y el Atlántico a través del río Amazonas, forma parte del escudo de la Guayana, esa zona que es tan rica en petróleo, tiene todo. Pues eso ha convertido el conflicto colombiano en un conflicto geopolítico. Es un conflicto geopolítico que quedó demostrado cuando se implementó el Plan Colombia. El Plan Colombia. A mí aquí me dicen que yo participé en los diálogos del Caguán. El presidente Pastrana me llamó a mí de un nombre que habían propuesto las diversas organizaciones, eso que los marxistas llaman la personalidad democrática. Bueno, entonces me llamaron para que yo participara en virtud de mis conocimientos y mi manejo. Y había escrito algunas opiniones en el proceso, para que ayudaran en el proceso del Paz del Caguán. Fue una experiencia para mí, como todas las experiencias humanas, feliz y dolorosa. Feliz porque pude empaparme todavía más del asunto general, y dolorosa porque terminó en una frustración terrible. Entre otras cosas, me costó el exilio. ¿Qué fracasó en el Caguán? En el Caguán fracasó todo. Era un proceso que estaba planteado para que fracasara. Pastrana, el ejército colombiano venía de recibir 9 grandes derrotas, 9 grandes bases. La guerrilla de la FARC le había tomado 9 grandes bases, la Cascoy, las Delicias, la Carpa, la Uribe, y les había tomado prisioneros, les había tomado soldados prisioneros y oficiales. Todavía lo están liberando, todavía después de 20 años lo están liberando. El ejército colombiano venía de recibir esos golpes y los estrategas de los Estados Unidos dijeron, bueno, la guerrilla de la FARC se va a convertir en un ejército regular, dejó de ser un ejército guerrillero y se va a convertir en un ejército regular, y ya está atacando bases y atacando instalaciones militares con 400, 500 hombres. La toma de la base de las Delicias, que es una base protegida con toda la tecnología moderna, pues, mucho menos por el secuestro, por ese tipo de barbaridades. Pero hay que analizar las cosas con objetividad. ¿Qué movimiento guerrillero en el mundo, en la experiencia en el mundo? Los compañeros que también han analizado eso, han recibido la muerte de 5 de sus máximos comandantes. Muere Marulanda, muere Raúl Reyes,
muere Iván Ríos, muere el Mono Hoy, muere Alfonso Cano. Como si fuera un episodio más de la guerra, como si le hubiera quitado un pelo al gato. Sigue la confrontación y aumentando en intensidad. León Valencia, el fundador de la corporación Nuevo Arcoíris, que es uno de los que ha escrito en este momento, que empieza a plantear el problema con cifras, con datos, con análisis concreto. Dice que en los últimos 3 años la guerrilla de la FARC le ha producido a los 500.000 soldados profesionales que tiene el ejército colombiano, apertrechados, con aviones, con helicópteros, con toda la tecnología y la parafernalia habida y por haber. 6.000 bajas irreparables, entre muertos y heridos. 2.350 y tantas, 1.350 bajas en el año 2011. Díganme una cosa, ¿qué ejército? Claro, eso nunca. ¿Ustedes sabían esa cifra? No se sabe. Es más, los colombianos tampoco lo sabíamos. Si León Valencia no lo publica, porque de lo que se trataba era de confirmarle al pueblo colombiano y de demostrarle que la FARC está derrotada. Y no está derrotada. $6.000 bajas. ¿Qué ejército sostiene eso? Eso es más que la guerra de Irak, más que la guerra de Afganistán, más que la guerra en Libia. 6.000 muertos de un movimiento guerrillero. Dice León Valencia, son bajas. Dice León Valencia que 2.235 en el año 2011, ¿ya? En una acción deletérea, diluida, de desgaste, que el pueblo colombiano no conocía y no se la andaba a conocer. No se la había dado a conocer. Eso. León Valencia muestra también, hace un análisis con datos dados por el mismo ejército colombiano. No son mentiras. Cualquiera puede entrar al portal Nuevo Arcoíris, si quieres tú puedes entrar. Dice en Google, Nuevo Arcoíris, León Valencia, y ahí está el último informe, se llama Informe Anual de la Seguridad en Colombia. Y el tipo tiene este gráfico, que me voy a permitir mostrar. En el año 1997, mire, es una montaña así, con un pico aquí y luego sigue subiendo. En el año 1997 la FARC realizó 822 acciones militares, emboscadas, combates, hostigamientos, francotiradores, 800, de todo eso que se llama conflicto. En el 2002, cuando se termina el proceso de paz del Caguán y viene la ofensiva del Plan Colombia, la FARC reacciona también con una ofensiva y produce 2.063 acciones militares tratando de combatir ese avance del ejército colombiano. Pero luego viene el repliegue. En el año 2003 bajan a su nivel básico 982 acciones, y de ahí en adelante, desde el 2004 en adelante, hay una curva ascendente.
Y cualquier gerente de una multinacional estaría feliz de ver cómo se va en flecha hacia arriba. En el año 2011 hay 2.148 acciones, el doble de las que había en 1997 cuando se comenzó el proceso de paz de Acahual. Díganme la verdad ustedes, compañeros, ¿eso corresponde a un movimiento derrotado? Un movimiento guerrillero que le produce, que le mata 6.000, eso es lamentable, eso es doloroso tener que decirlo. 6.000 colombianos que mueren ahí, en un potrero, peleando por nada, en los últimos 3 años, y 2.148 acciones militares. Explicamiento. Él las explica, ¿no? Él explica en el texto eso. Eso realmente muestra que no hay solución militar. El otro argumento que da León Valencia, que es algo también que hay que tener en cuenta, es que dice que la FARC y el ELN y el EPL, que habían sido enemigos por aquello de las peleas entre los diversos movimientos comunistas, habían sido enemigos acérrimos. El EPL peleaba con la FARC y el ELN peleaba con la FARC y la FARC peleaba con todos. Hoy sellaron una alianza, están combatiendo juntos, el ELN, las FARC y el EPL. Es más, León Valencia informa que la destrucción de ese radar, un radar que tenía la agencia central, la DEA, en el Cauca, para controlar toda la zona selvática del Amazonas, que vino la guerrilla de la FARC y la destruyó, en un combate ahí destruyeron eso. Fue posible por la colaboración entre el ELN y las FARC. Eso fue muy publicitado, ¿no? O sea que es un elemento que entra a generar otras expectativas. O sea que esa gente ya en este momento no se están peleando unos con otros, sino que parece que están entrando en una fase de colaboración. Eso en cuanto a la cosa militar, con las guerrillas. Pero el otro elemento que también sale en el análisis de Indepaz, que escribe un antiguo miembro del M-19, Camilo González Pozo, que fue ministro de Salud durante el gobierno de Gaviria, cuando se hizo la paz con el M-19, y él montó una ONG bastante seria. Camilo es un tipo serio, independiente que uno no comparta sus opiniones, pero es un hombre serio, de formación universitaria, académica, economista, serio. Fundó el Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Bueno, él acaba de demostrar que los paramilitares, contrario a lo que había dicho Álvaro Uribe Vélez, con ese publicitado proceso de justicia y paz, hoy han multiplicado por 3 su presencia en el territorio colombiano. Ocupan en este momento 400, tienen presencia en 406 municipios. Se han diversificado y han controlado
rentas que antes no controlaban, o están controlando rentas que antes no controlaban. Él dice que los paramilitares se han descentralizado y han surgido, en este momento hay cinco grandes grupos paramilitares que son con esos nombres colombianos tan característicos. El grupo más grande es los rastrojos, controla 247 municipios. Los urabeños, los colombianos le hacen broma a eso y dicen que le pusieron los uribeños, para hacerle broma a Uribe. 211 municipios. Las águilas negras, 112. Los paisas, como llamamos en Colombia los antioqueños, 103 municipios. El ejército anticomunista, 45 municipios. Y hay otras 8 organizaciones pequeñas descentralizadas que están empezando a surgir: la oficina de Envigado, el grupo Cordillera, el grupo Renacer, los machos, las autodefensas de Cundinamarca, las autodefensas del Atlántico, el grupo Cacique Pipantá y el grupo de Martín Llanos. Su actividad fundamental es el narcotráfico, que es un problema que tiene que ver con el asunto de la tierra. Pero en este momento, como se han diversificado y en este momento están brindando lo que se conoce como seguridad. O sea, van a la tienda o al comercio, a un señor que tiene un almacén y le dicen: bueno, señor, visita la calle principal de esos 406 municipios que controlan. Le dicen al señor panadero, le dice: bueno, señor, usted tiene que pagarnos el 20% para que su panadería no aparezca quemada, para que no lo maten, para que no lo atraquen. Usted nos da 20% de su producido. La seguridad. Pero además de eso, han controlado lo que se conoce como el cartel de la gasolina, a métodos mafiosos. En todos los pueblos colombianos existe un surtidor o una bomba de gasolina. Pero no es solamente controlar la bomba del surtidor de gasolina para saber qué carro, qué coche entra y qué coche sale y cuál tanquea y cuál no y cuál es, sino por una razón muy sencilla. Porque la gasolina es fundamental para producir, para cocinar la coca y obtener el clorhidrato de cocaína.